Esto es FET. Y vamos a checar lo que tiene que ver con calor y temperatura. Bien, vamos a ver por ejemplo este de difusión. Bien. Ahora, aquí tenemos un contenedor que está dividido en dos partes, ¿ok? Podemos poner algunas partículas aquí, por ejemplo. Le voy a poner unas 50 partículas. Ahorita voy a olvidarme de lo que ocurre en el segundo contenedor. En el segundo contenedor también le puedo poner partículas, por ejemplo. Y aquí el objetivo de la simulación es separar el divisor y ver cómo se mezclan. Ese es el objetivo de la simulación. Pero ahorita no me importa mucho el tema de la difusión. Lo que me importa más bien es la parte de solamente lo que ocurre con un sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo 50 partículas. Vamos a poner unas más, unas 100. ¿Ok? Y aquí puedo ver los datos, ¿no? Tengo 100 partículas y una temperatura promedio de 300 kelvins. La temperatura se puede medir en grados centígrados o en kelvins. Los kelvins los vamos a estudiar más adelante y vamos a ver cómo se convierten. Está muy fácil. Y lo que ahorita lo que quiero mostrar más bien es qué es temperatura, ¿no? De qué depende la temperatura. La temperatura, como les decía, nos indica qué tanto se mueven las partículas. Es decir, cuál es la energía cinética que tienen en promedio cada una de las partículas. La temperatura es eso, justamente es una medida de esa energía. No es energía tal cual, la temperatura no es energía tal cual, sino que es una medida que nos indica qué tanta energía tienen. No sé, o sea, puede parecer un poco confuso que yo les diga que la temperatura no es energía, pero a la vez es una medida de la energía. No sé si me voy a entender, o sea, es como que están relacionadas, pues, pero la temperatura no es del todo, pues, energía cinética, ¿ok? Pero nos da una idea de lo que es. Bueno, entonces, por ejemplo, si aumentamos la masa de las partículas, si por ejemplo en lugar de tener 28 que tenían hace rato, tienen 32, fíjense que tienen una cierta velocidad. ¿Okay? Si yo bajo la masa de las partículas, digamos que en lugar de ser oxígeno, fueran, no sé, digamos, helio, noten que se mueve más rápido. Pareciera que el hecho de que se muevan más rápido nos indica que tienen más energía cinética. Pero la energía cinética depende de la velocidad y también depende de la masa. Entonces, si tienes menos masa, tendrías menos energía cinética. Pero como la temperatura sigue siendo la misma, lo que hacen las partículas es moverse más rápido. ¿Ok? Entonces, creo que lo más indicado sería más bien dejarlo así como está, como con 28. 28 sería, por ejemplo, nitrógeno. Y ahora sí, vamos a ver qué le ocurre cuando yo bajo la temperatura. Si yo bajo la temperatura y la masa no cambia, entonces lo que esperamos es que las moléculas se muevan más lento. Vamos a ver si es cierto. Le pongo 50 kelvins y si se dan cuenta cómo se mueven más lento. ¿Se alcanza a ver en el video cómo se mueven más lento las partículas? Sí, sí se ve. Ok. Sí. Ahora vamos a ponerle aquí más. Vamos a ponerle 500. Fíjense cómo se ve. Si prestan atención a las moléculas, o sea, tratan de poner atención a una sola de las moléculas, por ejemplo. A una que ustedes vean que no se mueva muy rápido, ¿no? A la que ustedes quieran. Una que no se mueva muy rápido, traten de observarla. Por ejemplo, esta que va aquí. Y ay, va bien lento, va bien lento, va bien lento. Y de repente, pum, como que la chocan muchas partículas y de repente empieza a ganar velocidad. ¿Ok? Y va muy lento. El punto es que estamos hablando de una energía cinética en promedio. O sea, hay moléculas que tienen poquita energía cinética, hay moléculas que tienen más energía cinética, pero en promedio, ¿ok? El promedio de esta energía cinética es una medida de la energía que tienen. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de partículas que están así separadas. ¿Ok? Pero lo que vamos a empezar a estudiar es qué es lo que ocurre, por ejemplo, con materiales como los sólidos, como los líquidos. ¿Qué es lo que ocurre cuando los calentamos? De entrada, deberíamos de entender que cuando los calentamos, las moléculas tendrán que oscilar más. No se mueven tal cual como hace rato porque no son gases, sino que son líquidos o sólidos. Cuando son líquidos y son sólidos, entonces no cambian así de fácil. ¿Ok? Por ejemplo, este es un sólido. Y si yo, por ejemplo, aumento la temperatura, debería de ver cómo empiezan a oscilar cada vez más y más y más y más y más. ¿Okay? Aquí oscilaron un poquito más. Entonces, esa oscilación, ¿qué creen que es lo que haga con el material cuando yo lo caliento?
Es más, yo lo enfrío, por ejemplo, fíjense que oscilan menos, cada vez se mueven menos, entonces tienen un cierto tamaño. ¿Qué pasaría con el tamaño de este sólido si yo lo caliento un poquito? Pero en general se expande, ¿no? Como se están moviendo más, ocupa más espacio. Entonces es lo que ocurre con la mayoría de todos los materiales. Cuando los calentamos, se expanden. Y cuando los enfriamos, se contraen. Esta contracción y esta expansión es muy leve, casi no se nota, pero existe y es importante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a calentarlo. Si lo caliento mucho, se van a empezar a separar las moléculas. Y en lugar de ser un sólido, se van a convertir en otra cosa. Por ejemplo, este era un sólido. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un líquido. Es un líquido. También lo podemos calentar. Si el líquido yo lo caliento, se empieza a expandir. E incluso se puede convertir en gas. En gas, por ejemplo, pues ya tendríamos esto. Esto sería un gas, un líquido o un sólido. ¿Ok? Sea como sea, cuando lo calentemos, se va a expandir. ¿Ok? Bien. Va, ¿qué va? Entonces eso es la temperatura. Ya vimos que cuando los calentamos, deberán de expandirse. Bien, ya dejé de presentar y estamos regresando ahora sí al pintarrón. Entonces el tema de hoy, chicos, en general es expansión térmica. Expansión o contracción térmica, no importa. El punto es que las cosas cambian de tamaño cuando las calentamos. Eso es expansión térmica. Y como siempre, no voy a escribir nada más la ecuación tal cual, sino que quiero que ustedes la deriven. Quiero que ustedes vean cómo debería de ser la ecuación que me determine esa expansión térmica, que ustedes lleguen a esa expresión, ¿ok? Para eso vamos a pensar en algo simple. Vamos a pensar que tenemos, por ejemplo, dos barras. Ahí están. Una de las barras tiene longitud L. De aquí a acá, esto vale L. Y la misma barra, tú la vas a calentar. O sea, esta barra es la misma, pues, pero una está fría y la otra está caliente. Entonces, cuando tú la calientas, vamos a suponer que la barra se va a expandir todo esto. Es mucho, pero es solamente como ejemplo, ¿ok? Y a esta expansión de aquí a acá le vamos a llamar delta L. Creo que este símbolo delta nunca se los había mostrado, pero es muy importante. Es un triangulito, es una letra del alfabeto griego que se llama delta. Pero en física, cuando escribimos esa delta, nosotros nos estamos refiriendo al cambio. Entonces, por ejemplo, si yo escribo delta L, es cambio de longitud. Si yo escribo, por ejemplo, delta T, sería cambio de temperatura. Si yo escribo delta B, sería cambio de volumen. Si yo escribo delta T minúscula, sería cambio de tiempo. Si yo escribo delta lo que sea, delta F será cambio de fuerza, delta A cambio de aceleración. ¿Se entiende el punto, no? La delta solamente está indicando un cambio. Y en la física lo que estudiamos son cambios. Entonces, quiero que tú me digas cuál sería la expresión matemática que me determine cuánto vale esta expansión delta L. ¿Qué cosas deben de ir acá? ¿Qué cantidades físicas tú crees que deban de ir acá y por qué? De tal forma que yo pueda obtener una expresión matemática que me diga cómo calcular esta expansión térmica. ¿De tú qué crees que dependa esta expansión? Muy bien, por ejemplo, aquí al principio esta barra tenía una temperatura inicial, vamos a llamarle TI. Y cuando lo calentamos llega a una temperatura final. Entonces, hay un cambio en la temperatura. ¿Cómo ponemos cambio de temperatura? Entonces debe depender del cambio de temperatura. Creo yo que es bastante obvio. Muy bien. Ahora, ¿de qué otra cosa creen que debería de depender? Muy bien. Excelente. Depende del material. Esa dependencia con el material la vamos a expresar con la letra alfa. Que depende del material, eso es también un tanto lógico. Imagínense que la barra fuera de acero. Si la barra fuera de acero y la calentamos, a la misma diferencia de temperatura, pues va a tener una cierta expansión. Pero por ejemplo, si en lugar de ser de acero fuera de aluminio, pues yo esperaría una expansión diferente. Quizás más, quizás menos, no lo sabemos todavía, pero diferente.
No tendríamos por qué esperar que la expansión de todos los materiales tendrá que ser la misma. En principio no debería ser así. Y finalmente, chicos, ¿de qué otra cosa debería de depender? Del cambio de temperatura, del material, muy bien, ¿qué más? Les doy un ejemplo. Imaginemos que tenemos un tornillo más chiquito. El tornillo es de acero, ¿ok? Y mide, no sé, unos 5 centímetros. Y lo vamos a calentar de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. Por lo tanto, se va a expander. Muy poquito, pero se va a expander. Pónganle tanto así. La barra azul que está aquí, no sé si lo alcanzan a ver, es lo que se expande. ¿Ok? Digamos que se expande un 1%. Pero ahora, en lugar de tener un tornillo, yo tengo una viga del mismo material, también es de acero. También estaba a 20 grados centígrados, también es de acero, pero ahora también el cambio de temperatura va a ser el mismo, de 20 grados centígrados, lo voy a aumentar a 100 grados centígrados, y yo aquí estoy esperando otra vez un 1%, ¿verdad? Yo creo que será como que lógico, ¿no? Si aquí fue un 1%, yo aquí también espero un 1%, ¿no? Pero este 1% es más pequeño que este. Porque es verdad, o sea, si tú tienes una viga, por ejemplo, y tú la calientas, se va a expandir así, se va a expandir así y se va a expandir así. Pero, como la viga tiene la dimensión correspondiente a la longitud más grande que las otras, la expansión aquí se nota más. Entonces, básicamente nos enfocamos en la parte de la longitud. Y por eso aquí va una L en lugar de una B. Pero si estuviéramos hablando de un volumen, ahí sí tendríamos que poner una B. Entonces, listo, chicos, ustedes ya encontraron la fórmula. No se las dije, ustedes solo la encontraron. La fórmula para la expansión térmica es delta L, que es igual a longitud inicial, por alfa, que es un numerito que depende del material, por el cambio en la temperatura. Bien, déjenme escribir lo que vale cada cosa. L, longitud inicial. Longitud inicial. Que ya vimos que se puede medir. De hecho, se puede medir en lo que sea, se puede medir en metros, centímetros, no importa. Ni siquiera tenemos que hacer conversiones. La alfa es un coeficiente de expansión lineal. Y sus unidades son 1 sobre grado centígrado. Y finalmente delta T, que es cambio de temperatura, que pues obviamente se mide en grados centígrados. Bien, delta T está fácil, te lo vamos a dar en los problemas usualmente, la L también. La alfa es un numerito que depende del material. Si es un numerito que depende del material, ¿dónde crees que la vamos a encontrar? Así es, en nuestra tabla. Nada más que en lugar de densidades, vamos a buscar la alfa. La tabla de densidades la teníamos más o menos por acá. Aquí está la tabla de densidades. Pero en este momento lo que nos importa es esto. Coeficientes de expansión cerca de los 20 grados centígrados, tabla de 17.1. Ahí está. En la columna de la izquierda tenemos los materiales, sólidos, líquidos y gases. Y en la columna central tenemos coeficiente de expansión lineal alfa. No sé si la alcanzan a ver, pero aquí aparece una alfa. Y el coeficiente de expansión volumétrica también, que lo vamos a ver ahorita en unos minutos más. Entonces el coeficiente de expansión alfa es este. Y verán que hay diferentes coeficientes para diferentes materiales. Échenle un vistazo, chicos, y díganme cuál es el material que tiene el coeficiente de expansión térmica más grande. Y es el plomo, parece que es el que tiene el más grande, de 29. Le sigue el aluminio con 25. Entonces, si tuviéramos una barra de hierro y una barra de plomo y los dos los calentamos a la misma temperatura, la barra de plomo tendría que crecer más que la barra de acero, de hierro o de acero. ¿Ok? ¿Cuál es la menor? Cuarzo. Y el que le sigue es el vidrio Pyrex. Fíjense que hay dos vidrios, vidrio Pyrex y vidrio ordinario. ¿Ubican cuál es el vidrio Pyrex? Lo tienen en la cocina. Por ejemplo, los refractarios o las licuadoras tienen vidrio Pyrex. Ese vidrio Pyrex, si se fijan, tiene un coeficiente de expansión de 3. Y el vidrio ordinario tiene un coeficiente de expansión de 9. Eso quiere decir que el vidrio Pyrex no se expande tanto. Eso es bueno. Si no se expande tanto el vidrio Pyrex, eso quiere decir
que aguanta más calor, aguanta una temperatura mayor. Tú en la licuadora puedes poner, si la licuadora tiene un vaso de cristal, puedes ponerle agua caliente, no tan caliente porque se puede romper, pero le puedes poner agua caliente. El refractario, por ejemplo, pues lo pones en el horno, aguanta hasta 200 grados centígrados y no le pasa nada, porque es Pyrex. Pero alguien ha puesto, por ejemplo, un té caliente o agua caliente en un vaso de cristal normal, ¿qué ocurre? Se rompe, así es. Porque la expansión térmica del vidrio ordinario es mayor que la del Pyrex. Entonces el vidrio no aguanta y se quebra. ¿Ok? Otro detalle. Fíjense que todos los números parecen números normales, pero dicen por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es un número muy pequeño, chicos. 10 a la menos 6 es una millonésima. O sea, aquí estamos hablando de que el aluminio tiene 25 millonésimas, 19 millonésimas, es un valor muy pequeño. Eso quiere decir que la expansión térmica de los sólidos es muy pequeña, ¿ok? Y solamente la vamos a notar con cosas muy grandes. O con cosas pequeñas, pero cuando se rompan. Como el vidrio, por ejemplo. Muy bien. Vamos a preguntarnos algunas cosas conceptuales y ustedes me van diciendo qué es lo que tenemos que hacer en cada caso, ¿ok? Fíjense bien en esa tabla. La voy a dejar aquí unos momentos. Si pueden sacarle captura de pantalla estaría muy bien para poder responder las preguntas que siguen más adelante, ¿ok? Voy a dejar de compartir esto entonces. Estamos en el pintarno otra vez. Y vamos a preguntarnos algunas cosas. Ya vimos la ecuación, ya vimos qué onda con esto. Ya les va la primera. Ubican que tenemos, las construcciones tienen vigas, las columnas de concreto tienen concreto y dentro del concreto tienen varillas de acero. Cuando hacen, por ejemplo, banquetas o hacen cosas así, le ponen acero también. A las casas, pues las casas no se diga, como digo, tienen vigas. Entonces imaginemos que tenemos una pared o una columna, pues. Entonces una columna. La columna es de concreto y tiene una varilla de acero. Supongamos que un ingeniero quiere experimentar y dice, bueno, ¿qué tal si en lugar de ponerle acero, digamos que quiere experimentar, pero también digamos que el ingeniero no sabe mucho de física, en lugar de ponerle acero le pone aluminio? ¿Qué pasaría si a la columna de concreto con varilla de aluminio, qué pasaría si se calienta? Si empieza a quebrar, el concreto se tendrá que quebrar. ¿Por qué? Porque el aluminio, el coeficiente del aluminio es de 25 por 10 a la menos 6. Y el del acero, del concreto, perdón, es de 12, de aproximadamente 12. Entonces eso quiere decir que el aluminio se expande más que el concreto. Y como se expande más, aunque sea aluminio, la expansión, chicos, es muy fuerte. Estamos hablando de fuerza molecular, es muy fuerte, tan fuerte que puede romper el concreto. Lo puede quebrar. ¿Ok? Sobre todo si en la parte de arriba, digamos que estuviera tapado. O sea, si aquí estuviera la varilla de aluminio como estuviera aquí, la varilla de aluminio pues, podría crecer hacia arriba y no pasaría nada. ¿Ok? Pero estamos hablando aquí de la columna que está cerrada, ¿no? Cerrada de acá abajo y de aquí arriba. Podría agrietarse o incluso la varilla podría salir por acá, quizás. Pero de que se va a romper la columna, se va a romper. Afortunadamente las columnas no tienen varillas de aluminio. Tienen varillas de acero. Y fíjense cuál es el coeficiente de expansión del acero o del hierro. Resulta que es el mismo. Qué bueno que el coeficiente de expansión del acero y del concreto es el mismo. Por esa razón se le pone acero y no se le pone aluminio o cobre. Bueno, cobre menos, es más caro. Pero por esa razón se le pone acero. Es más barato y además también el coeficiente de expansión es el mismo. Y por lo tanto, cuando si esto fuera acero y se calienta, los dos se expandirían a la misma tasa y entonces pues no se rompería la viga. Hace muchos años, cuando se empezaban a construir puentes,
Y sobre todo cuando se empezaron a construir sobre todo vías de tren, que fue lo primero que se llegaron a construir, cuando empezamos a movernos antes de los puentes, había vías de tren. Nuestro primer medio de transporte masivo fue el tren. Lo que ocurrió es que si estas fueran las vías, por ejemplo, imagínense que lo están viendo así como, no sé, me gustaría que lo imaginen así como que está yéndose de fondo, ¿no? Como que no se me debe entender. O sea, que son muy largas, pues. Aquí los árboles son muy chiquitos, aquí los árboles son más grandes. O sea, son muy largas, pues, ¿no? Las vías. Al principio las vías pues las construyeron así. Y se dieron cuenta que cuando el día era muy caliente, así excesivamente caliente, algo extremo, estas vías, en lugar de ser así rectas, eran así. ¿Tú crees que el tren puede pasar por aquí? No es como que después de que pase esto, cuando se vuelvan a enfriar, se vuelven a componer, no, ya no sirven. Se tienen que reemplazar las vías. ¿Qué harías para que esto no ocurriera? Pero además de estos, también lo que existen son soportes en la misma vía. Lo que tú haces con las vías es romperlas. Entonces, cuando tú las vías las separas, aquí es muy exagerado, realmente la separación no es muy grande, es de unos cuantos centímetros. Pero si tú las vías las separas, haces así, por ejemplo, aquí estamos, lo que estoy haciendo muy cortito, pero imagínense que son, no sé, 10 metros, por ejemplo. Y entonces aquí la división, pues, de unos cuantos centímetros. ¿Para qué me sirven estas divisiones? Para permitirle a la vía que para cuando se caliente, ocupe este espacio. ¿Se entiende? Aquí está fría y aquí está caliente. Y de esta forma, pues, te evitas que las vías se doblen. Fue de las primeras soluciones que se implementaron. De hecho, todavía existen. Aquí hay uniones. En las vías aquí hay uniones. Están como quien dice rotas, y aquí hay juntas de expansión que les permiten a las vías, pues, crecer. ¿Ok? Esto fue cuando recién empezaron a construir vías. Imagínense qué ocurrió cuando empezaron a construir puentes. Los puentes también tienen esto, tienen juntas de expansión. Se llaman juntas de expansión. En los puentes lo que se tiene es algo así. Ahí está. Fíjense, los puentes aparecen como si fuera una coladera. ¿Ok? Pero esta no es una coladera. Más bien son como unas uniones dentadas, como esta por ejemplo se llama escala, que le permite al puente poder crecer. ¿Okay? Y tener todavía su estructura bien. Entonces, le permite crecer, le permite contraerse, ¿okay? Y estas son las juntas de expansión. Todos los puentes las tienen de una forma u otra. Todos. Muy bien, estas son las juntas de expansión. Imagínense qué pasaría con una muela, por ejemplo. O sea, la muela también Imagínate que tú tienes una muela. Una muela, ahí está. Y tiene aquí una caries, una cavidad. La cavidad está enorme la cavidad. Vas con el dentista lo que hace es pulirte aquí, le pule aquí todo esto, así, lo pule todo bien, y después aquí le pone una resina. Ya que está todo bien pulido y todo bien limpio, le pone aquí una resina. La resina obviamente va a estar más abajo porque pues, la cavidad era más profunda. ¿Ok? Y digamos que algún ingeniero químico o alguien encargado de hacer la resina se encargó de diseñarla, ¿ok? ¿Qué pasaría si el coeficiente de expansión de la resina fuera mucho mayor que el coeficiente de expansión del diente? El diente parece que no, pero también se expande cuando tomas algo caliente. Es muy poquito, pero se expande. Pero ¿qué pasaría si la resina se expandiera más? La muela se rompería justo como se rompe la viga de acero. Entonces, la persona que diseña las resinas lo hace, además de que lo hace que sea blanca, que sea todo esto, también lo hace pensando en que el coeficiente de expansión de la resina sea el mismo que la del diente. Porque imagínate también, si el coeficiente de expansión de la resina fuera mayor y en lugar de tomar algo caliente tomas algo frío,
pues la resina se va a contraer y se te puede salir del diente, lo cual tampoco es bueno. Tú quieres que la resina crezca tanto como crece la muela. Entonces, ambos deben de tener el mismo coeficiente de expansión. Como verán, la expansión térmica está en todos los lugares. Se tiene que tomar en cuenta siempre. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito sobre el Matute Remus, que es de los puentes más populares que tenemos aquí en Guadalajara. Bueno, aquí en la zona metropolitana, pues. Vamos a determinar qué tanto debería o qué tanto podría crecer, ¿no? La expansión térmica del Matute Remus, el cual ya lo busqué, mide 930 metros. Lo pueden buscar en internet. Wikipedia dice que mide 930 metros, ¿ok? Si inicialmente, digamos que en la mañana tiene 930 metros, la temperatura es de... ¿Cuánto será bueno? ¿Cuánto será bueno en la mañana, chicos, la temperatura? Vamos a ponernos 15 grados, pues es de 15 grados centígrados. Y por la tarde, además de que la temperatura ambiente crece, también pasan muchos carros y la fricción con las llantas hace que también la temperatura aumente. El puente alcanza 35 grados centígrados. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Primero los datos, ¿no? La longitud inicial del puente son 930 metros. La alfa, el puente es de acero y es de concreto. Y ya sabes que la alfa es la misma. En este caso, si tú lo buscas en las tablas, la alfa es de 1012 por 10 a la menos 6. Y delta T, que es esta temperatura menos esta temperatura, es decir, es el cambio de temperatura, es 35 menos 15. Muy bien. Ahora vamos a poner todo esto en nuestra fórmula. Delta L, que es L por alfa por delta T. La longitud inicial, 930 metros. La alfa, que es 12 por 10 a la menos 6. Y la delta T, que es 35 menos 15, lo cual nos va a dar 20. Ahora, vamos a meter todo esto en la calculadora. Vamos a poner 930 por 12. Y ahora tengan cuidado. Esta parte del por 10 no se pone en la calculadora. En la calculadora tenemos una tecla que se llama exp. Y esa tecla exp representa este por 10. Usualmente está a un lado del punto decimal. ¿Se la ven, verdad? Entonces hay que ponerle 930 por 12 exp. Y después le ponemos el exponente, que es menos 6. Menos 6. Ahí está. Después, así como está, fíjense que no le puse por 10 ni nada. Si dice exp y aparece aquí una E. ¿Ok? Después multiplicamos por 20, que es el cambio en la temperatura. Y déjenme ver si lo hice bien. Le puse 200. Ya. 20. 0.2232. Esa es la expansión térmica del puente. El puente se puede llegar a expandir hasta 0.2232 metros. Es decir, aproximadamente 22 centímetros. Es un montón. ¿Ok? Es tanto así, es mucho. Y estamos hablando de 35 grados. Obviamente tú no te vas a arriesgar con 35 grados. Es posible que en algún momento alcancemos 40 grados centígrados. Entonces tú como ingeniero tienes que ver, como lo que sea, pues arquitecto, tienes que darte cuenta de esta expansión térmica y darle chance a tu puente para que crezca, ¿no? Entonces al menos se expande 22 centímetros. Es un montón. Ustedes van a hacer un ejercicio, pero van a hacer un ejercicio un poquito diferente. Y este ejercicio que ustedes van a hacer, en lugar de hablar de longitud, vamos a hablar de el volumen. Además de la expansión térmica lineal, pues como ya vimos, también podemos hablar de expansión térmica volumétrica. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, no exactamente, pues, pero es bastante similar. Eso es para lo lineal. O sea, para cuando los cuerpos son, por ejemplo, un puente. O sea, el puente también se puede expandir así y así, pero el puente mayoritariamente es muy largo, es más largo que ancho o que alto. Entonces, la expansión se nota más en lo largo, pues.
Pero si tenemos digamos un líquido, por ejemplo, si tuviéramos un líquido, la expansión pues ya no sería en lineal. Un líquido tiene un volumen, entonces sería aquí una expansión volumétrica. Ahora, la ecuación es la misma. En lugar de L, ¿qué creen que le pongo acá? Y en lugar de una alfa, le vamos a poner una beta. El coeficiente cambia un poco. Y ya está, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nada más que aquí lo interesante es darnos cuenta que la alfa, o más bien la beta, es aproximadamente 3 veces alfa. ¿Por qué crees que sea aproximadamente 3 veces alfa? ¿Por qué un 3? Porque cuando estamos hablando de volumen, la expansión es a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Entonces, fíjate bien en los coeficientes. El aluminio, 25. La beta, 75. Latón, 19. La beta, 56. O sea, el triple de 19 es 57. Por eso te decía que es aproximadamente. El triple de 17 es 51. Aquí es 50. El triple de 14 es 42. Aquí está bien. El triple de 12 es 36. Aquí es 35. Entonces es aproximadamente el triple. ¿Ok? Y si te fijas también, no tenemos alfas para líquidos ni para gases. Pues porque no tenemos líneas de gasolina, ni líneas de mercurio, ni líneas de alcohol. ¿Ok? Lo que tenemos son volúmenes. ¿Ok? Algo también interesante a revisar aquí en los coeficientes es que los coeficientes de los sólidos en los volúmenes son 75, 56, 50, están en el orden de las decenas. Pero fíjate aquí, en los líquidos estamos en las centenas, 950, 180, 1100, 500, 210 para el agua. O sea, eso quiere decir que los líquidos se expanden más que los sólidos. Y si lo piensas desde el punto de vista molecular tiene sentido, porque los sólidos pues están fijos en una cierta posición. Y los líquidos, las moléculas tienen más chance de poder moverse y por lo tanto también tienen más chance de expandirse. ¿Okay? Entonces los líquidos siempre se expanden más que los sólidos. Bien. Ahora, pregunta. Ya que tú sabes que los materiales cuando los calientas se expanden, ¿en qué momento del día crees que sea mejor comprar gasolina? ¿Por qué creen que en la mañana? ¿Por qué creen que en la tarde? ¿Por qué creen que en la noche? Las 6 de la mañana es más frío que las 9 de la noche. Pero mucho más frío. ¿Por qué? Porque en la noche el planeta o la sección que tenemos nosotros de planeta se calentó en todo el día. Y en la mañana pues ya pasó toda la noche y ya se enfrió. Entonces la mañana siempre va a ser más fría que la noche. Entonces la mañana es lo mejor, así es. Cuando sea más frío es lo mejor. Porque si tú compras cuando es frío, si tú no la utilizas la gasolina, digamos, y tú la dejas en la tarde, la gasolina se va a expandir y vas a tener más gasolina. ¿Ok? Pero vamos a ver qué tanto es más. Este problema es para que tú lo hagas, ¿ok? El problema es, determina la expansión volumétrica . Vamos a pensar que vas a llenar el tanque. Obviamente, si tú compras 1 litro de gasolina, pues la expansión no se va a notar. Si llenamos el tanque, la expansión se va a hacer más notoria. Vamos a pensar que el tanque que tiene unos 45 litros, 50 litros, unos 50 litros puede tener. Entonces tienes 50 litros de gasolina. Gasolina. Inicialmente, ¿a qué te gusta? Vamos a ponerle unos números diferentes. Vamos a poner que la mañana es muy fría, unos 12 grados centígrados. Si por la tarde alcanzas, ¿qué te gusta? Unos 34, ¿va a cambiarle el número? 34 grados centígrados. ¿Va? A ver. Tú aquí solamente ocupas un dato, te lo voy a dar de una vez, está en tus tablas. El alfa, bueno, no es ni siquiera es alfa, más bien sería beta para la gasolina. La beta es como una B, pero tiene palito. Es como así es la beta. Okay. Y el valor es de 950 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Lo
Lo que tenían que hacer era multiplicar B por la beta por delta T. El volumen inicial son de 50 litros, la beta son 950 y la delta T son 22 grados centígrados. Y efectivamente lo que sale es 1.045 litros, ¿ok? Como verán, los ejercicios son muy simples, pues. Cuando te pido la expansión es muy simple, pero te puedo preguntar varias cosas. Por ejemplo, puede ser que en algún ejercicio yo te diga, a ver, en un puente, por ejemplo, el puente mide 900 metros y se expande 15 centímetros cuando la temperatura aumenta de tal temperatura a tal temperatura. Quiero que me digas cuánto vale la alfa o la beta. O sea, te puedo preguntar varias cosas, pues. Pero, o sea, lo que sea que te pregunte, pues lo único que tienes que hacer es hacer un poquito de álgebra y listo, ¿no? Si, por ejemplo, yo te pido la alfa o la beta, digamos, si te pido la beta, tú tendrás que despejarla, ¿no? Tú tendrás que hacer delta B entre B y entre delta T, porque la delta T y la B pasan dividiendo, ¿ok? Podría ser. O si, por ejemplo, yo te pido el volumen final, pues sería delta B más B. Es decir, serían 51 litros, ¿verdad? Me ahorré 1 litro, parece poco. Pero pues 1 litro de gasolina ya son 20 pesos. 1 litro de gasolina ya son unos 12, 13 kilómetros gratis que tienes tú para moverte en la ciudad. No sé, si vives como a unos 6 kilómetros de la prepa, pues podrías ir y venir a la prepa con ese litro de gasolina que te ahorraste. Entonces, parece poco, pero es algo. Si tuviera una flotilla de Ubers, por ejemplo, no sé, unos 10 Ubers, por ejemplo, que tengas, ahí sí ya valdría más la pena, ¿no? O por ejemplo, en lugar de Ubers tienes camiones, por ejemplo, pues todos los camiones, órale, a recargar en la mañana, ¿no? ¿Para qué? Pues para que te ahorres unos pesos, ¿no? Que terminan, que ya cuando tienes aquí ya más cantidad, ya no son pesos, ya son miles de pesos, tal vez. Entonces, pues es importante, ¿no? Y como les digo, en los ejercicios les puedo preguntar varias cosas, ¿no? Ahora, les doy una pregunta capciosa. Ya vimos que cuando calentamos la gasolina, se expande. Si la enfriamos, se va a contraer. Todo bien ahí. Eso ya lo vimos. Con las cosas lineales también. ¿Qué pasa cuando metemos una botella de coca de medio litro, que básicamente es agua? Bueno, las mamás estarían en desacuerdo en que es agua. Realmente la coca tiene azúcar y un montón de cosas que no deberías tomar. Pero físicamente y químicamente hablando, pues es un gran porcentaje de la coca es agua. ¿Qué pasaría si la pones en el congelador? Y lo que pasa es que truena, o sea, la botella puede tronar, o si te va bien, pues tal vez se podría destapar. ¿Qué pasaría si en lugar de poner una botella de coca yo pusiera una botella de alcohol del 96? O sea, que fuera muy puro el alcohol. ¿También se expandiría? El alcohol tiene un punto de fusión de menos 114 grados centígrados, no se congelaría. Pero fíjense que aquí está ocurriendo algo diferente, o sea, aquí estamos hablando de la botella de coca, que imagínense que es agua, pues, y cuando se enfría se expande. ¿What? O sea, lo que hemos estado hablando toda la clase es que cuando las cosas se enfrían se deben de hacer más pequeñas, y cuando las cosas se calientan se deben de hacer más grandes. Y con el agua no ocurre eso. Eso se le llama comportamiento anómalo del agua. Este comportamiento anómalo del agua solamente ocurre en una pequeña sección de temperatura. Es decir, el agua, desde los 4 grados centígrados hacia adelante, hasta los 100 grados centígrados, que es donde sigue siendo agua, es normal. O sea, aquí es normal. Aquí, si tú calientas el agua se va a expandir. Poquito o mucho, pero se va a expandir. Y todo normal, todo bien, todo aquí, ok. Pero el comportamiento anómalo ocurre abajo de los 4 grados centígrados. En los 4 grados centígrados el agua es lo más densa posible, lo más compacta posible. Pero abajo de los 4 grados centígrados extrañamente empieza a crecer. A los 0 grados centígrados crece y cuando se convierte en hielo, ¡pum! El crecimiento todavía es mayor. Esta parte es no ok. O sea, anómalo. Que eso sería de los 4 grados centígrados para abajo. Recuerden este número, 4 grados centígrados, es importante.
Desde abajo de los 4 grados centígrados esto se le llama anómalo. ¿Eso es importante? ¿Eso no es importante? ¿Eso por qué ocurre? Hay un montón de preguntas. Y no veamos si es importante o no es importante, qué consecuencias tiene. Una de las consecuencias que tiene es que como abajo de los 4 grados centígrados se empieza a expandir, imagínate que tú tienes 1 kilogramo de agua, 1 litro de agua, 4 grados centígrados. Tú lo pones en el congelador y se expande. Tú sigues teniendo 1 kilogramo de agua, pero ahora es hielo. Pero ahora ese kilogramo de agua ya es más grande, ya no es 1 litro, ya es un poco más. Por lo tanto, la densidad va a ser menor. Totalmente cierto. El hielo tiene una densidad menor que la del agua, por eso el hielo flota en el agua. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues tiene unas consecuencias muy, muy importantes. Si, por ejemplo, pensamos en un lago, en un lugar en el que la temperatura sea muy baja, digamos unos menos 20 grados centígrados, no es mucho, menos 10, el agua empieza a congelarse desde arriba. ¿Por qué? Porque el hielo, al ser menos denso, flota y entonces el hielo se empieza a congelar desde aquí. Afortunadamente, además, el hielo tiene una tasa de transferencia de calor muy menor. O sea que el hielo protege al agua de congelarse, curiosamente. ¿Sabían ustedes que si, por ejemplo, un explorador que esté, digamos, cerca, que esté en los polos, digamos, se pierde o algo así, o en el Everest, para evitar morir de calor, para evitar morir de frío, para evitar morir de frío, lo que puede hacer es cubrirse con nieve. Irónicamente, cubrirse con nieve le salva la vida. Porque la nieve básicamente es agua congelada con aire. Por eso se ve blanca, porque tiene aire. En cambio el hielo no tiene aire y se ve más transparente, pero sea como sea te protege. O sea, si tú estás en el Polo Norte, si me ponen a mí una cabañita sin aire acondicionado o sin calefacción y un iglú, el iglú es mejor. Te protege mejor del frío que la madera. Eso tiene que ver con transferencia de calor, que va a ser un tema que vamos a ver después. Pero aquí lo importante es que el hecho de que, aunque aquí afuera la temperatura sea muy baja, la temperatura aquí abajo, ¿de cuánto tú crees que sea? Exactamente 4 grados centígrados. ¿Por qué exactamente 4 grados centígrados? Porque a los 4 grados centígrados el agua está muy densa aquí. Entonces aquí en la parte de abajo, la temperatura siempre va a ser de 4 grados centígrados. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues que esto hace que la vida se pueda originar. Creemos, como humanidad, como comunidad científica, que la vida es muy, muy, muy probable que sea originada en el agua. Y esta propiedad que tiene el agua la hace muy importante para poder preservar la vida y para poder darle oportunidad de que pueda evolucionar. Por eso es tan importante, muy importante. Hay un experimento muy bonito que me gusta hacer. Ahorita no lo puedo hacer por cuestiones de que estamos en la virtualidad, pero si tienen chance lo pueden hacer. Puedes comprar un codo, de esos que son así como de acero, con tapa. Lo vas a meter dentro de una botella de agua o una cubeta de agua hasta que se llene de agua. Todo esto está lleno de agua. Y cuando esté lleno de agua lo vas a tapar del otro lado. Son esos codos, digamos, que vayan a las tuberías si tienes el codito, ¿ok? Pero evidentemente en los tapones. Después de que hagas eso, vas a poner este codo con agua, lo vas a poner en un contenedor, ¿ok? Y en ese contenedor lo que vas a hacer es ponerle hielo seco. El hielo seco se vende así como en trocitos, como trozos grandes o pequeños, no importa. El hielo seco no es unicel, no lo vayan a confundir. El hielo seco es un material muy frío, es dióxido de carbono sólido, es CO2. Es el aire que nosotros expiramos, pero en versión sólida, y es muy frío. Está por ahí de los menos 70 grados centígrados, menos no me acuerdo cuánto, déjame ver en las tablas. No me acuerdo cuánto está, creo que menos 70, algo así. Pero es muy frío. Entonces, aunque esto sea de fierro,
al momento de que tú lo pones en hielo seco, esto hace que el agua se enfríe, lo tapas y de repente vas a escuchar un tronido así enorme, así de ¡pum! Bien fuerte. Que hacerlo en modalidad presencial está bien padre. ¿Y qué es lo que vas a encontrar? Lo que vas a encontrar es que el codo, a pesar de ser de metal, se rompe. La fuerza de expansión térmica es enorme, chicos. Capaz de romper el codo, capaz de romper el acero. ¿Qué tal? En los lugares donde hace mucho frío, esto lo toman en cuenta. Porque imagínate que tú tienes una tubería de agua y la dejas afuera y tú tienes una temperatura de menos 10 grados centígrados, menos 5 grados centígrados, eso va a hacer que tus tuberías se rompan. Tú no quieres que tus tuberías se rompan. Y lo que es ahí es que las tuberías tengan una forma de U para que no estén llenas de agua y le permita al agua expandirse. Entonces, súper importante, ¿no? Ahora, qué extraño, ¿no? Que el agua se expanda cuando se congela. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el agua se expande cuando se congela? La respuesta está en su naturaleza molecular. El agua son moléculas de oxígeno y 2 hidrógenos. Son como muchos Mickeys. Mickey Mouse aquí. Cuando está en su versión líquida, las moléculas están relativamente juntas. Aquí ya puse 6. Vamos a darle 6. A medida que se empiezan a enfriar, las moléculas se empiezan a mover cada vez menos. Y la naturaleza también de las moléculas, el hecho de que tengan los hidrógenos acá de este lado, hace que la molécula sea como un pequeño imancito. Es una molécula que se llama polarizable, o se puede polarizar. Entonces cuando se empieza a enfriar, las moléculas se acomodan y debido también al ángulo que tienen, es probable que aquí no esté haciendo el dibujo como que de forma muy correcta, pero más o menos es así. Cuando la temperatura baja lo suficiente, las moléculas se acomodan así. Se acomodan como si fuera un hexágono. Y el hexágono, chicos, aparece muchas veces en la naturaleza. Muchas veces. Tiene muchas propiedades. El hexágono tiene muchas características geométricas. Por ejemplo, los paneles de las abejas son hexágonos. Y no es como que las abejas sean muy inteligentes como para poder hacer hexágonos, sino que naturalmente se dan. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, un piso y tú lo quieres cubrir perfectamente todo el área. Si tú agarras círculos, no lo vas a poder llenar por completo. Va a haber huecos que queden así vacíos. Si tú agarras hexágonos o cuadrados, se puede llenar completo, por supuesto, como cualquier piso. Pero si tú pones hexágonos, también se llena por completo. ¿Ok? Por eso el hexágono aparece. Y cuando el agua se congela, también aparecen hexágonos. ¿Qué forma creen que tienen los copos de nieve, chicos? Hexágonos. Hexágonos. Todos los copos de nieve tienen esa forma hexagonal. Absolutamente todos. Vamos a buscarlos. Y curiosamente, todos son diferentes. Fíjense, por ejemplo, que tenemos un montón de formas. Vamos a ver uno real, pues. Este es uno real. ¿Qué forma tiene? Hexagonal. Se forma como un fractal, más o menos, ¿no? Forma hexagonal. Forma hexagonal. Todos muy bonitos, ¿no? Hay de muchas formas. Y todos son hexágonos. Y la respuesta de por qué es hexágonos yace en lo que les acabo de platicar. Las moléculas, cuando se congelan, cuando se pasan al sólido, adquieren esta estructura cristalina, así se llama, que es un hexágono. Ahora, esta estructura cristalina, que es un hexágono, si se fijan, acá, esta ocupa más volumen. Aquí tengo 6 moléculas, y el volumen de estas 6 moléculas es mayor que el que está aquí arriba. Este volumen es mayor que este. Y por eso se expande.
y por eso la densidad es menor, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? ¿Qué tal, chicos? Como verán, el agua tiene un montón de propiedades bien interesantes. Esta es una de ellas. Y después vamos a ver otras propiedades más que tiene el agua, que la hacen un material pues idóneo para la vida y para muchas otras cosas, ¿no? Adiós, chicos del futuro. Bye, bye. Listo.